Bueno, estamos en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Hemos estado hablando de héroes y de superhéroes. Y me decía el compañero que Simón Bolívar era un superhéroe. Y yo, no, es un héroe es más que un superhéroe, porque un superhéroe es un invento. Bolívar existió y sigue existiendo con nosotros. Y él siempre me trae regalos preciosos. En este caso me trae algo que lo llena de orgullo porque está hecho por su mamá, que es Rosy Carmata, y por Yadira Córdoba, también muy querida entre los venezolanos. Y es una celebración del éxito que hemos tenido combatiendo la COVID-19. Así es, María Elcira, disculpa por interrumpir. Dime. Pero así es Rompiendo Cadenas por Yadira Córdoba y Rosy Carmata, y además con participación de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es buenísimo, es parte de la colección. Es parte de la celebración del Bicentenario de Carabobo, tantas cosas lindas que se han hecho. Pero vamos a tener que dedicar un programa a hablar de estas cosas cuando venzamos, bueno, ya la vamos venciendo, porque este tipo de cosas hay que estudiarlas y hay que divulgarlas en el mundo. Somos un país exitoso en el control de la pandemia en comparación con otros, aunque todavía nos falta vencer muchas cosas. Mira, él quiere... A ver... ¿quiere decir? Hablando de libros, hay dos libros que les recomiendo mucho. Uno se llama Chávez, yo te vi, y otro es de mi tío Carlos Daniel Alvarado. El de Chávez, yo te vi, son fotografías de tu papá, que es Fraso. Y el de Daniel Alvarado, el recordado Daniel Alvarado, que se nos fue, pero se nos queda también en el alma en un libro que compila o divulga su hijo, ¿verdad? Ese también va a estar en las librerías. Él se me acercó ayer y me contó que también quería venir a hablar de ese libro en la librería mediática. Son muchas cosas que vamos teniendo, pero vamos a volver al tema. Yo quisiera saber tu apreciación como padre, porque de repente uno ve las películas de Disney y le parecen muy lindas, pero cuando empieza a analizarlas, ponte bien el tapabocas, cuando empieza a analizarlas, empieza a ver que le cambian cosas, que abusan, por ejemplo, a mí me gusta celebrar la vida, pero hay colectividades y naciones que celebran con fiestas los muertos, o el Día de Muertos, el homenaje a los muertos, como México. Y Disney quería registrar la frase Día de Muertos para hacerla una marca comercial y arrebatarle a México esa tradición, que es una tradición de ellos y que hay que respetar. Y ahora hicieron una película sobre Colombia, contando desde Estados Unidos a Colombia y atribuyéndoles la arepa a Colombia, por ejemplo, con una cantidad de inexactitudes. Y en cuanto a películas de cuentos tradicionales, borran prácticamente el nombre del autor y hacen una versión libre de lo que el autor hizo para cambiar las historias. Todo eso es parte de un avasallamiento, de un tenernos sometidos a la cultura de Estados Unidos. Pero lo hacen de una forma extraordinaria, bella, que uno le provoca verlo. ¿Cuál es el cuidado, crees tú, como nos decía Armando Carías en una obra que yo les invito a leer y a dramatizar, que se llama La Estrella Azul, que está en el libro Chichones en mi cabeza? ¿Cómo ves tú como padre esto de las películas de Disney? No le podemos prohibir a los niños que las vean, pero ¿qué podemos hacer después? Bueno, es una pregunta muy interesante. En los años 70, 80 hubo especialistas, me recuerdo la figura de Ludovico Silva, ¿no?, quienes hablaban de un término que a lo mejor para ellos es un poco complejo, que es la palabra ideología. Sí. Ideología entendido como falsa conciencia, como inversión o falsificación de la realidad. La ficción siempre va a estar presente. Nosotros debemos disfrutar las películas como disfrutamos un buen libro, disfrutar una buena película. Pero uno tiene que tener un grado de espíritu crítico. No todo lo que uno vea, aceptarlo como una verdad. No caer en la trampa de creer que porque sale en la televisión o en el cine, ya nosotros le damos a todo el crédito y vamos a terminar aceptando lo que allí está. En el caso específico de Disney, eso es una industria cultural. Es decir, lo que a ellos les interesa es la taquilla, es vender. Y utilizan las técnicas más avanzadas y más atractivas, desde el punto de vista visual, sonoro, conceptual, muy interesante. Pero se han registrado estudios que demuestran ese tipo de cosas. Mensajes subliminales, por ejemplo. Y no tan subliminales, porque por ejemplo en la película Up ponen a Venezuela como un sitio desértico, lleno de perros que hablan,
en donde la gente puede ir a Canaima a dejar basura porque es su ilusión. Sí, o sea, una sí, locura. porque es su fantasía. Pero cuando digo subliminales, hasta de tono sexual inclusive, que se ha descubierto a lo largo del tiempo, de personas que intervienen en las producciones, pero que son personas que tienen otros intereses, que ya han sido develados, ya han sido descubiertos. Expropiaciones, como tú dices, intelectuales, cuentos tradicionales, le quitan el nombre a los personajes, recrean historias épicas como si fueran historias originales y resulta que son clásicos de la literatura mundial o literaturas folclóricas Fíjate, por ejemplo, en Frozen están arrebatándole a Jan Christian Andersen la historia de la princesa de las nieves y empiezan a hacer una cantidad de congelados, se llama la traducción, y entonces empiezan a quitarle entidad a los cuentos y a irrespetar a los autores. Pero para ser realista, es muy difícil tal vez que los niños y los jóvenes vean ese cine. Nosotros tenemos que darle herramientas como padres. Siempre es bueno verla y conversar. Muy bien, conversarla y sobre todo hacer la gran pregunta: ¿qué me quedó al final? ¿Qué aprendí al final? Y y en qué se parece eso a la realidad que nosotros vivimos o inclusive a los libros que hemos compartido, los cuentos que hemos compartido. Fíjate que una de las partes de la obra de teatro es Pinocho reclamándole a Walt Disney, y Walt Disney le dice: yo te hice famoso. Hay mucha gente que cree que Pinocho lo hizo Walt Disney, Pinocho lo hizo un italiano que se llama Carlo Collodi, y la historia es bastante diferente a la que cuenta Walt Disney. Entonces le dice Pinocho, le reclama en la obra de teatro: tú deformaste mi historia, tú le quitaste todo lo que tenía del país donde nací, sus paisajes, su gente, su modo de hablar. Tú convertiste a Pinocho en un niño tonto, porque en el fondo, Walt Disney, tú crees que los niños son tontos. ¿Y ustedes creen que los niños son tontos? No. Tú te das cuenta de las cosas, ¿verdad? Sí. Y preguntas. Tú cuando tienes una duda hablas con tu papá y tu mamá. Yo sí, estoy y segura. también investigo por internet. Y por cierto, tengo la investigación perfecta para este momento. ¿Por qué? Porque sí hay gente que se mete en los proyectos de los demás. Y hay veces que ponen cosas para mayores de 18. Ay, la pones como si fueran para niños, para engañar, Sí. ¿verdad? Entonces tú tienes que tener mucho cuidado cuando haces tus investigaciones en internet, lo que tú siempre haces. Él inmediatamente va y le comenta a su mamá y a su papá. Y ellos lo orientan si hay alguna información que no es, o sea, hay pornografía, que esas son cosas delicadas, que no son para niños. ¿Tú qué dices? En cuanto a esto de las películas de Disney, de verlas, de comentarlas después, de no quedarse con lo que uno ve, sino comentar con los papás, con la mamá, con los maestros, entre nosotros. ¿Qué opinas tú? ¿Uno debe ver las cosas y aceptarlas nada más? Bueno, es verdad lo que tú dices. Y me parece que Disney, entre todo, debería darle más crédito a la gente que escribió eso, porque en los créditos aparece tal persona rápidamente. Rapidito, sí, señor, no es justo, ¿verdad? Incluso la persona que lo inventó, la persona que lo dirigió, la persona que lo programó, las personas que hicieron las voces, las personas que lo animaron, incluso las personas que actuaron, salen rápidamente. Sí, pero lo más terrible es que le quita el crédito al que lo creó, que aparece al final así como una chispita. Eso no puede ser. ¿Tú qué opinas? Después de conversar tanto con tu papá, con tu mamá, que les gusta buscar las cosas detrás de lo que es aparente, tú no ves las cosas igual que como hace 5 años, 6 años. O sea, tú como que te has ido poniendo como más consciente, ¿verdad? Viendo qué hay detrás de cada cosa. Hay que también saber que eso es entretenimiento, como le dije anteriormente. Volvimos al principio. Exacto, al principio. Pero sí, a medida que uno va creciendo, hay películas que quedan, ¿no? Que quedan, hay comiquitas que tú recuerdas como buenos tiempos que pasaste, ¿no? Por ejemplo, yo he conocido gente mayor y los Picapiedra, Don Gato y su pandilla, todos ellos y siempre mi primo el oficial Matute que vivía en Sí. Nueva York. Esas son buenas series. Y entonces siempre quedan eso y van versionando y claro, es su beneficio. Ahorita también con lo de WhatsApp y todo eso que lo cambiaron para los últimos teléfonos, últimas versiones. Eso es comercio y hay que
hay Hay que, que verlo con cuidado. hay que verlo con cuidado, tampoco hay que verlo ni tan malo ni tan bueno. Hay que sacarle los beneficios, ¿verdad? La Porque- comunicación instantánea y esas cosas, y saber que todo lo que circula por WhatsApp, que no tiene control, como en Internet, Sebastián, no todo es cierto, porque a veces hay personas que ponen cosas que no son adecuadas, que está pendiente. Ay. Claro, ahorita con lo de internet que se ha usado más últimamente, ahorita con la pandemia hacen las tareas por ahí, meten información falsa y entonces el niño haciendo las tareas los copia y tal vez salgan mal en la Por eso escuela. siempre hay que consultar lo que tú investigas, consultarlo con los mayores que tienen un poquito más de experiencia, uno ya sabe cuáles son las páginas que confiables, etcétera. ¿Y tú qué opinas? ¿Tú cómo ves todo esto? Porque tú a lo mejor dices, bueno, pero ¿por qué se está enrollando tanto? Si yo me divierto viendo eso, ¿por qué tengo que estar pensando? O a lo mejor dice, oye, ¿verdad? Qué interesante, que además de divertirme, después me queda como un tema de conversación con mi hermano, con mis padres, con mis amigos. Son cosas novedosas. Bueno, cuando alguien hace algo, tiene que dejarle su crédito. Por ejemplo, trabajó mucho trabajo para hacer lo suyo. Claro. Algo que le pertenece, algo que se le hace su crédito. Como mi papá hace los libros y tiene su crédito. Tiene su nombre, claro. Sería, imagínate que yo agarrara un libro de tu papá, lo copiara todo y pusiera que es mi libro. No, está mal, ¿verdad? Es como robar el título. Es robar, eso es robar, sí señor, eso es robar. Y eso mucho lo hace Walt Disney. Entonces, yo creo que la conclusión que podemos tener nosotros hoy es que simplemente tenemos que estar atentos de diferenciar lo que es real y lo que es invento. Y saber que todas las personas tienen derecho a creer, a no creer en cuanto a religión, a querer a personas de su mismo sexo o no. Más adelante eso es una decisión que se toma. En otras épocas eso era castigado hasta con la muerte, te podían llevar preso, ahora se ve de forma diferente. Cuando yo estaba leyendo el libro de Carmen Borges sobre Miranda y veía cómo era la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos en esa época, decía, eso era una forma de ver las cosas y ahora las vemos diferentes. A lo mejor ellos nos ven a nosotros, se trasladara una persona en la imaginación, en el tiempo, y diría, bueno, pero estos locos que están haciendo, así como a nosotros nos parecen cosas raras. Entonces, sin juzgar, pero siempre tratando de que toda la información que buscamos sea la adecuada a nosotros y si tenemos alguna duda, consultar con los adultos. Concluye Sí, tú. sí, eso tiene que ver con los valores. Los valores son también acuerdos sociales. Ajá. En una sociedad determinada, en un momento histórico, hay cosas que son muy apreciadas, pero con el tiempo pueden ser cosas que pasan a segundo o son olvidadas. Por ejemplo, en la Edad Media, el valor del caballero, ¿verdad? La bohemia, la entrega por un ideal, morir por un ideal. En otras sociedades a lo mejor eso es visto como algo verdaderamente innecesario y hasta superficial, ¿no? Entonces yo diría que sigamos comprendiendo la diferencia entre lo que es un héroe y lo que es un superhéroe. Que los superhéroes son creaciones ficticias para recrearnos, para entretenernos, pero a veces nos dejan malos mensajes. Mientras que los héroes debemos descubrirlo porque nuestra historia está llena de grandes héroes. Por ejemplo, de los malos pensamientos. muy bien. Ponen cosas malas para mayores de edad y como si fuera normal. Van a hacer que los niños en el futuro se van a comportar como locos. Y Claro, los ponen por eso es así. que yo te digo que siempre consulte. Cuando tú ves algo que te parece raro, que no es para ti, consultar con papá y mamá. Siempre es bueno porque las cosas íntimas son para compartirlas en un ámbito y las cosas públicas para compartirlas en otro. Son muchos temas los que nos quedan. Este es un programa en el que nosotros cerramos un ciclo de años de estreno. Yo le explicaba, él me decía, ¿qué es eso de un ciclo? Le digo, cerramos un ciclo de estrenos, vinimos trabajando primero desde la casa, después empezamos a salir con un poquito de miedo a estos espacios abiertos, volvimos al canal con todos los cuidados y así poquito a poquito hemos ido transitando el tiempo de la pandemia. Eso es una hazaña heroica. Eso es una hazaña heroica y rodeados de nuestros compañeros. Entonces cerramos un ciclo de 2021 con este programa que es tan agradable, que nos ha llenado de preguntas y respuestas y nos quedamos pensando qué inventamos para 2022.
Y mientras nosotros inventamos, disfrutan nuestros usuarios de la librería mediática de un ciclo que llamamos Los Mejores de 2021, que en realidad no es que sean los mejores, sino como que lo que representan la variedad de temas que nosotros les presentamos, porque cada uno de los programas es mejor, porque cada uno de los programas lo hacemos con cariño, cada uno de los programas, no es muy difícil elegir solamente 10 u 11 programas para este ciclo. Cada vez el programa evoluciona. Eso es lo que uno quiere, evolucionar como las personas, evolucionar. Entonces, nosotros simplemente estamos llenos de agradecimiento a nuestro equipo, a nuestros usuarios, a nuestros invitados de todas las edades, y les prometemos que nos vamos a poner a pensar mientras ustedes vuelvan a disfrutar esos programas hermosos que les vamos a ofrecer en pantalla venezolana de televisión en el ciclo Los Mejores de 2021, les prometemos que vamos a inventar muchas cosas para sorprenderlos en el inicio de temporada en febrero de 2022. Así que los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Todo el equipo de la Librería Mediática celebra el récord Guinness para Venezuela 2021 del sistema de orquestas como la orquesta más grande del mundo. Ida Vitale, la poeta viva más importante del Uruguay, recibe a los 98 años el Gran Premio a la Labor Intelectual 2021 del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Ya había recibido años antes, entre otros, el premio de la Feria del Libro de Guadalajara, México, que culmina este fin de semana. Felicitamos a Luis Alberto Crespo, Premio Valera Mora de Poesía. Terminamos el año así. ¡Viva la librería mediática y viva la patria!